Muy buenos días. Warren Buffett lanza primeras advertencias de precios excesivos de los activos, o hablando claro de una posible burbuja en los mercados financieros como consecuencia, dice, de los bajos tipos de interés prolongados. Además, el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, ha admitido la presión cada vez más excesiva de la inflación y se pregunta en voz alta, a diferencia de su jefe, de Jerome Powell, si quizás ha llegado el momento de empezar a retirar las compras de bonos. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y en medio de estas advertencias, las bolsas globales arrancan la semana a medio gas, con Japón, China y Reino Unido cerrados por festivo en el Día del Trabajo, con ventas para el resto de bolsas asiáticas, pero de momento con los futuros tanto europeos como norteamericanos apuntando a rebotes, eso sí, de momento ligeros, tras las caídas del viernes en Wall Street, tras el mayor rally, eso sí, desde el mes de noviembre para un S&P 500 que acumula ya 6 semanas consecutivas en positivo. Las preocupaciones sobre las presiones inflacionistas y cómo puede afectar a la política monetaria de la Reserva Federal se hacen cada vez más patentes y debilitan por momentos el discurso dovish remarcado la pasada semana por Jerome Powell, alejando la posibilidad de un tapering prematuro. Los inversores se encontraron el viernes con datos nuevamente apuntando en la dirección contraria a la que señala el presidente de la Fed, con el gasto en consumo personal marcando el dato más robusto desde 1946, nada más y nada menos, y los precios del gasto en consumo, indicador adelantado de la inflación preferido por el propio Banco Central norteamericano, tocando su nivel más alto desde el año 2018. Los datos cada vez más robustos siguen presionando al organismo para que inicie el modo retirada del soporte ultracomodaticio puesto encima de la mesa para rescatar a la economía de la pandemia del coronavirus iniciada en marzo de 2020, un contexto que empiezan a percibir voces que ya difieren de la línea principal marcada por la propia Fed la pasada semana. El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, aseguraba el fin de semana que las señales empiezan a advertir de una inflación desmedida en los próximos meses y que la toma excesiva de riesgo invita al Banco Central estadounidense a empezar a considerar al menos una relajación o retirada de parte de las compras de bonos. También el inversor Warren Buffett empezó a alertar de señales que empiezan a ser de advertencia para los mercados y los bancos centrales. En su junta anual de accionistas de su fondo inversor, Berkshire Hathaway, Buffett advertía durante el fin de semana de que están subiendo las presiones de los precios y también del riesgo de una burbuja, con la Fed generando una fuerte presión compradora con su quantitative easing ilimitado. El famoso inversor multimillonario aseguraba que existe un riesgo elevado de que esta burbuja explote, con los precios de los activos subiendo sin freno, como consecuencia en buena parte también de los tipos de interés bajos de forma prolongada que mantiene la Fed. En el lado contrario, hemos tenido declaraciones tratando de rebajar estos miedos, de aplacar este temor que hay creciente en el mercado por parte de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Decía que el plan Biden no va a generar una inflación desmedida. Dice, eso sí, que va a tener un impulso de la demanda que van a provocar esos estímulos de los nuevos planes de Joe Biden, el de infraestructuras y el de recuperación de las familias americanas, que será el mayor de la última década, decía la secretaria del Tesoro. En cualquier caso, continúa, pese a las dudas, la narrativa de fondo en torno a la confianza en la recuperación económica de la pandemia del coronavirus, gracias a las vacunas principalmente y a los estímulos tanto fiscales como monetarios. Hoy con buenos datos, PMIs manufactureros que hemos conocido en la India, Indonesia y Australia, mostrando aceleración de las fábricas en estos países, y con un dato de exportaciones en Corea del Sur mostrando su repunte más alto en 10 años en la última década, respaldando esa visión de la recuperación de la economía. Los inversores aguardan esta semana al dato de empleo en Estados Unidos del mes de abril, y que podría también seguir presionando a la Fed a medida que la economía norteamericana empieza a mostrar síntomas también
también de fortaleza en la recuperación de los empleos destruidos durante la crisis sanitaria y después sobre todo del espectacular dato NFP de marzo con casi 1 millón de puestos de trabajo. Los datos también en el mercado laboral empiezan a quitarle cierta parte de razón a Jerome Powell en ese argumento que utilizaba para defender que de momento no habrá tapering, de que el mercado laboral se estaba recuperando a una velocidad inferior a la del resto de la economía. Veremos a ver cómo sale ese dato porque podría evidentemente terminar de quitar ese último argumento que utilizaba Powell para tratar de agarrarse a que no habrá retirada prematura de estímulos o subidas de tipos de interés antes de lo que marca el dot plot, antes del año 2023. En el plano de la política monetaria, precisamente, además, esta semana tendremos decisión de tipos de interés por parte del Banco de Reserva de Australia mañana y del Banco de Inglaterra este próximo jueves. Además, hemos tenido declaraciones por parte del número 2 del Banco Central Europeo, del español Luis de Guindos. Ha dicho que una vez que tengamos vacunados al 70% de los adultos de la población y que la economía empiece a mejorar, entonces será el momento de considerar relajar las compras extraordinarias de bonos de emergencia puestas encima de la mesa contra la pandemia del coronavirus. Además, dice que la recuperación va a ser larga, dice que no ve a la economía volviendo a niveles prepandemia, al menos en unos años. Y en el plano geopolítico hemos visto cómo en las últimas horas han aumentado las tensiones, en este caso sobre todo con China. Ha dicho el secretario de Estado norteamericano Blinken en una entrevista publicada en el prestigioso espacio televisivo de la CBS, el 60 Minutos, diciendo que están viendo cada vez una actitud de China más agresiva sobre numerosas cuestiones. Hemos tenido también declaraciones por parte de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern. Ha dicho que las diferencias con China empiezan a ser muy difíciles de reconciliar. También hemos tenido declaraciones desde, en este caso, Corea del Norte, diciendo que las políticas de Biden de momento lo que muestran es una actitud hostil de Estados Unidos contra Corea del Norte, contra el régimen de Kim Jong-un, y advierten de que responderán de forma intensa ante cualquier tipo de provocación. En este contexto, como decíamos, imperan las ventas en la sesión asiática sin las dos plazas principales de referencia abiertas por festivos en el país, en China y en Japón. El resto de indicadores, como decimos, la mayoría en negativo. El Hansen de Hong Kong se deja 1,5 puntos porcentual, el Kospi surcoreano medio punto y 0,1 abajo la bolsa de Australia. En cuanto a los indicadores europeos, apuntan a un inicio de sesión, a un inicio de semana y a un inicio del mes de mayo. Veremos a ver si se cumple o no ese refrán que dicta en las bolsas de Sell in May and Go Away, de ventas en el mes de mayo. De momento lo que intentan es arrancar en positivo con avances de entre media décima y un 0,15% para los principales indicadores del viejo continente. Hoy, eso sí, con Londres, como decíamos, cerrado por festivo en Reino Unido en el Día del Trabajo. Partimos de ese dato tan fuerte que acabamos de conocer de ventas minoristas para la economía de Alemania y esperamos ahora impacientes a los PMIs finales manufactureros del mes de abril, que vamos a conocer después de la apertura en España, en Suiza, en Italia, en Francia, en Alemania y también en la eurozona. Además tendremos subastas de letras a 9 meses por parte de Alemania y también de letras en Francia. En el plano corporativo, hoy tenemos que hablar de Vodafone. Ha unido fuerzas con Google Cloud, con el servicio en la nube del gigante norteamericano, la compañía, en un acuerdo importante para impulsar los datos analíticos, en este caso de Internet. También tenemos que hablar de resultados de Siemens Healthineers, la filial de salud de Siemens, del gigante alemán. Ha superado expectativas con sus ingresos, 3.970 millones de euros frente a los 3.880 esperados. Beneficio por acción de 0,44, en línea con lo esperado. Ha subido orientación tanto de ventas como de ganancias para todo el ejercicio. Además tenemos que hablar también de noticia hoy que nos ha llegado del New York Times, destacando a Iberdrola como un líder mundial en renovables, gracias, dice, a la apuesta que hizo Ignacio Sánchez Galán hace 20 años. Otra que nos llega desde el diario 5 días, Línea Directa, la filial aseguradora de Bankinter, que salía a bolsa la pasada semana, estaría planeando dejar sin bonus a sus altos ejecutivos al no haber cumplido objetivos de cara a este año 2021, según dice el diario. Y por último, a tener en cuenta también hoy que Inditex va a repartir dividendo extraordinario a cargo de
2021 de 0,13 euros brutos por acción y otro a cargo de 2020 de 0,22 euros por título. Amancio Ortega, fundador de la compañía textil, de la líder mundial en el sector, va a ingresar hoy 646 millones de euros por los dividendos, por ese pago a los accionistas que va a descontar hoy la cotización en el IBEX 35 de Inditex. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de momento también están tratando de iniciar la semana y el mes de mayo en positivo. Rebotes de momento después de las caídas del viernes de entre media décima y un 0,3%, que es lo que están subiendo los futuros del Dow Jones de industriales. También a la espera de los datos de las fábricas para la economía norteamericana, de ese PMI manufacturero y el ISM manufacturero del mes de abril. También tendremos cifras de gasto en construcción, subasta de letras a 3 y a 6 meses. Hoy tendremos además declaraciones en un acto por parte de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y en el plano corporativo seguiremos con resultados. La farmacéutica Eli Lilly o la compañía de productos de consumo, principalmente maquillajes, Estée Lauder, entre otras. Feliz sesión.